Hola chicos, buenos días. El día de hoy es lunes 25 de mayo y vamos a comenzar con nuestras actividades de la asignatura de español. La semana pasada estuvimos trabajando con lo que fue el tema de la exposición. Vimos que una exposición es la actividad, es la acción de hablar ante una persona o ante un público y exponer o mencionar y darles a conocer los conocimientos que la persona que lo está haciendo, los conocimientos que esta persona tiene referente a un tema en específico. Puede ser un tema libre como el que ustedes están haciendo, que bueno, tiene que ser un tema que ustedes conocen bien, un tema que ustedes manejan bien, para que la información que expliquen sea bien dada y no les cueste trabajo realizarla, o un tema dado, un tema bueno, sí, que se les haya impuesto para explicarlo, cómo lo hacen, cómo lo hacían en lo que era en la escuela, que se les daba un tema como lo eran algunas culturas indígenas, como lo eran algunos estados y sus culturas, etcétera, donde ustedes pues tenían que investigar la información porque pues por lo mismo de que se les fue dado, se les fue impuesto, no conocían bien la información referente a lo que tenían que hablar, por lo mismo entonces tenían que ustedes buscar esa información para poderle explicar a las personas y estudiar el tema y estudiar todo lo referente, porque pues no se trata nada más de leerlo un día antes y pararme frente al público y decir lo que me aprendí y eso si está bien, pues bien, ¿no? Y si está mal, pues ya ni modo, no. Una exposición tiene que ser bien dada. Dijimos también que la exposición se compone de dos etapas. La primera es la etapa de preparación, en la que pues como su nombre lo dice, tú vas a preparar la exposición. Tú vas a hacer todos los pasos referentes para poder preparar, para poder hacer pues todo el diálogo que vas a decir, toda la información que vas a dar, vas a investigar la información necesaria para que tú puedas estudiar ese tema y se lo puedas enseñar a alguien más. Puedan ellos saber que tú conoces sobre esto y compartir esta información. Vas a preparar tus carteles, tus apoyos gráficos, perdón, si es diapositiva, si es un cartel, si es una foto, si es lo que vayas tú a preparar, si es una gráfica, lo tienes que preparar con anticipación, bien hecho. Recuerden que pues tienen que ser con colores llamativos, que no esté cargado de letras. No se trata de poner todo lo que yo puse en mi borrador, ponerlo en mis apoyos gráficos, sino que recuerden que estos apoyos gráficos van a ayudar a las personas a comprender mejor el tema que estoy dando y a mí me van a servir para como apoyo para mí, por si se me llega a olvidar alguna cosa, pues sepa yo también que sigue, porque pues les dije que los nervios te ganan en ese momento. Ajá. Por mucho que tú te sepas muy bien el tema, pues si eres si te pones nerviosa, aunque tú conozcas a la gente, pues tener que explicarle lo que tú sabes, miedo a equivocarte y demás. Pero bueno, eso es normal. Lo único que tienes que hacer es tranquilizarte, respirar profundo, enfocarte en un punto en específico, a lo mejor no ver a una persona en especial. Ahora, a que si tú lo haces con tu familia, puedes ver a lo mejor a tu mamá, y bueno, no olvidarte que hay alguien más, enfocarte en tu mamá o en tu papá y como si lo explicaras a ellos, pero sin olvidarte que hay muchas personas más a tu alrededor. Ajá, eso es en cuanto a la etapa de preparación. También mencionábamos que dentro de esta etapa pues está lo que es el elaborar tu borrador de exposición. Este borrador, pues tú lo que vas a hacer es escribir todo lo que tú vas a mencionar en tu exposición, toda la investigación que tú hiciste, la vas a escribir en este borrador y que te va a servir a ti para saber cómo debes de acomodar la información, qué vas a decir, qué puedes omitir, que no es tan importante que digas, lo puedes tachar, lo puedes borrar, le puedes poner corrector. Obviamente pues también no vas a hacer algo súper feo porque ni siquiera tú vas a entender qué es lo que vas a pasar a limpio. Y entonces este borrador me va a servir a mí para poder preparar yo mi exposición, ¿de acuerdo? También es planear lo que voy a decir, planear lo que voy a hacer en gráficas o en mis recursos gráficos. Ajá. Esto en cuanto a la etapa de preparación. Posteriormente estaba lo que es la etapa de
exposición. En la etapa de exposición es básicamente eso, exponer el tema que yo estoy preparando, presentarlo ante el público para que ellos sepan pues de qué es, de qué se trata. Si a lo mejor alguno ya lo conocía, pues puede ampliar su información. Si alguien no lo conocía, pues puede conocer sobre el tema, ¿de acuerdo? Entonces esta es la etapa de exposición, pararme ante el público y hablar sobre lo que tenía preparado, sobre lo que investigué, sobre lo que yo conozco, presentar los recursos gráficos a las personas, esperar que entiendan, aclarar las dudas. Dijimos que algunos bueno, lo que ya es lo que es la exposición, tienes que pararte ante el público y hablar fuerte, hablar claro, tener un tono de voz. Si por ejemplo ustedes que lo van a grabar, pues aún así tienen que hablar fuerte para que la cámara pueda captar su voz, captar lo que están diciendo y se entienda. No tengo que hablar fuerte. Si mi tono de voz es bajo, puedo yo tomar un micrófono y hablar fuerte. O bueno, a lo mejor si me siento más en confianza con las personas que están a mi alrededor, pues puedo subir un poco más la voz. Ustedes, las personas que tienen voz baja, pues son las que más fuerte tienen que hablar, casi gritando, pero tampoco sin gritar como tal, porque se llega a distorsionar la información. Entonces esto es la exposición. Ustedes ya tienen que estar preparando su exposición. Ya les di todas las etapas, ya les di cuáles son las oraciones interrogativas, qué son las preguntas que ustedes pueden ocupar para realizar su investigación, cuáles son los pronombres relativos, que son palabras que puedo yo ocupar para unir las ideas, unir sustantivos con lo que es el predicado de una oración, para qué me sirven. Entonces todo eso les sirve a ustedes para poder preparar la exposición, darla adecuadamente. Entonces ustedes ya están preparando esa exposición, ya nada más les falta a algunos lo que es la fecha, ya algunos ya tienen incluso su material de apoyo, están estudiando su tema. Bueno, ustedes, el tema que yo les dije es libre, pueden hablar de lo que ustedes gusten. Algunos decidieron hablar de animales, otros sobre la cultura teotihuacana, otros sobre sus caricaturas, etcétera. Por eso es libre, ustedes deciden cuál es el tema, porque bueno, son ustedes los que saben qué tanto conocen de ese tema, y para que se sientan más seguros al hablar. Si yo les impongo un tema, bueno, puede ser un poco complicado, aunque bueno, ahorita la ventaja que tienen es que pues yo no los veo como tal, pero pues sí se lo van a exponer a alguien más, al menos alguien que los esté grabando, porque eso me tienen que entregar un video de su exposición, que no sea más de 5 minutos, puede ser menos, dependiendo de la información. Obviamente tampoco que sea de 1 minuto, porque no creo que en 1 minuto abarquen toda la información que tengan que dar. Pero si quieren hacerlo a más de 5 minutos también lo pueden hacer, pero sí va a costar un poco de trabajo enviarlo. Pero bueno, yo sé que ustedes y sus papis son muy ingeniosos y lo envían de alguna otra forma, por muy largo que esté. Ya me ha pasado y se los agradezco. Ahora también sus recursos gráficos. Si ustedes deciden hacer un cartel, envíenme la foto del cartel para saber yo bien que está, bueno, para poder revisar que esté bien realizado, bien hecho. Si es una diapositiva, si son diapositivas en PowerPoint, de igual manera me pueden enviar el archivo para poder revisarlo y bueno, que sea como complemento de su exposición. Van a realizar tienen todavía esta semana para realizar su exposición, para prepararla, para grabarla, y el día viernes a más tardar me van a enviar sus exposiciones. Si ya la tienen y ya nada más están esperando la indicación, ya la pueden empezar a enviar a partir de hoy, y si no, bueno, tienen hasta el día viernes. Tienen todavía esta semana, por si no han hecho nada todavía, por alguna razón, lo puedan hacer, ¿de acuerdo? Entonces hasta aquí termino yo lo que es el tema de la exposición, para pasar el día de hoy con el siguiente tema. Ok, el día de hoy corresponde un nuevo tema, que es el de la nota enciclopédica. No recuerdo bien si este tema ya lo vimos o lo estoy confundiendo con la nota periodística o con otro tema. Pero bueno, así viene en nuestro temario, y pues si ya lo vimos no está de más repasarlo, y si no lo hemos visto pues vamos a darle inicio, ¿de acuerdo? Entonces si ya lo vimos, díganme por favor, nada más para recordar bien qué es lo que vimos, para darle un repaso,
para ver si podemos ampliar más la información. Y si no, bueno, como les decía, pues de todos modos lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces les dejo aquí un video de lo que es la nota enciclopédica, de lo que es la enciclopedia, y regreso para explicarlo. La enciclopedia es una obra que compila conocimientos en el área de la ciencia, del arte o de algún oficio. Una enciclopedia es aquel recurso literario que reúne en conjunto conocimientos que pueden corresponder a un carácter específico, ya sea científico, artístico, jurídico, religioso, filósofo, entre otros, los cuales pueden ayudar a facilitar el aprendizaje sobre los mismos y a la vez cooperar con la culturalización de distintas ciudades o países. Sin embargo, mayormente se le conoce al término enciclopedia como aquel grupo de obras escritas, es decir, libros en los cuales se encuentran dichos temas sobre el conocimiento humano. Al día de hoy, las enciclopedias tienen más temas específicos, como por ejemplo una enciclopedia jurídica, una enciclopedia médica, una enciclopedia de diseño, enciclopedia de la arquitectura, enciclopedia de economía, enciclopedia de arte, entre otras más. Se designa con el término de enciclopedia aquel libro en el cual se encuentra todo el conocimiento humano. Una enciclopedia reúne en sus páginas datos muy específicos o en sus defectos muy diversos sobre una ciencia en particular o sobre varias ciencias, las cuales de esta manera no podría ser hallada con una facilidad, siendo que la misma constituye un auténtico e importante servicio a la cultura moderna. Una característica singular y en común de la mayoría de la enciclopedia es que la información y los conocimientos están presentados de manera alfabética. Esto le otorga un gran orden y coherencia a la misma para cuando se vaya a buscar información se encuentre de una forma rápida y muy sencilla. La enciclopedia tiene un origen y un desarrollo en Francia, en pleno auge de la corriente iluminista, y acompañado al creciente deseo de saber más y más, se publicó una obra llamada Enciclopedia Iluminista, que de alguna manera sería la precursora en el tema y que contaba con 28 volúmenes en los cuales se reunían las ideas de los más destacados pensadores de la Ilustración. Un poco de historia. El concepto actual de enciclopedia surgió en Francia en el siglo XXI, en el clima intelectual de la Ilustración. Un grupo de filósofos y científicos ilustrados impulsaron un gran proyecto: elaborar una enciclopedia que fuera una síntesis de todos los saberes. Esta área fue protagonizada por personajes como Director de D'Alembert, Montesquieu o Voltaire, también conocidos como los enciclopedistas. En general, la palabra enciclopedia se refiere a todo lo que tenga que ver con la educación y es la que lleva al aprendizaje de diversos temas y a la vez cooperar con la culturalización. Gracias por ver este video y suscríbete para más. Hola niños, el tema de hoy es notas enciclopédicas. Lo que conozco. ¿Sabes qué tipo de información contiene una enciclopedia? ¿Cómo se localiza una información en una enciclopedia? ¿Has leído alguna revista de divulgación científica? ¿Sabes qué es una nota enciclopédica? Una nota enciclopédica es un texto de naturaleza informativa descriptiva que aclara las características del objeto que se quiere definir. Suele acompañarse por fotografías, gráficas e ilustraciones que tienen como finalidad complementar la información y facilitar su entendimiento.
Tiene que contar con información fidedigna e imágenes que la aclaren. ¿Y tú, sabes cómo elaborar una nota enciclopédica? Todos los lugares a donde va la gente son de todos, los parques, tu escuela, la calle. Ayuda a mantenerlos limpios y en buen estado. Si alguien quiere dañarlos, denúncialos. Los lugares públicos son de todos, ayúdanos a cuidarlos. Esto ha sido todo, niños, nos vemos. Bueno, chicos, entonces ya vimos los videos que nos mencionan lo que es la definición, el concepto de lo que es una enciclopedia y lo que es una nota enciclopédica. No es una nota enciclopédica, no es una enciclopedia, no es lo mismo. Son referente una de otra, sí tienen que ver una de otras, pero no es lo mismo. Nos dice ahí que la enciclopedia es un conjunto de información que nos va a dar acerca de un texto o de un tema científico en particular. Si no mal recuerdo, les digo, creo que este tema ya lo habíamos mencionado, pero bueno, como les decía nuevamente, no está de más verlo de nuevo. Más que nada para retomar la información y podemos ampliar la información que ya conocíamos con algo más. Porque recuerden que luego por tiempo pues hay información que queda a veces no inconclusa, pero sí a lo mejor que no se mete dentro de lo que es el tema que podemos ver pues en esta oportunidad que tenemos. Entonces, una enciclopedia es eso, es lo que nos va a permitir tener información, es un conjunto de información sobre un tema en específico y por lo regular son temas científicos. Antes así era, más que nada eran puros temas científicos. Actualmente pues ya hay enciclopedia para varios temas, como lo decía ahí, lo que son temas de arquitectura, incluso enciclopedias sobre deportes, enciclopedias sobre pues arte, etcétera. Pero pues esa enciclopedia, dependiendo del nombre que tenga, es la información que va a traer. Yo no puedo decir que dice una enciclopedia de biología y que la información dentro de esta sea de matemáticas o de historia. Puede mencionarla dependiendo pues cómo se esté desarrollando, pero pues nada más. De ahí en fuera que se traten solo de historia siendo de biología, pues no es correcto y sería incluso confuso. Y como ustedes lo vieron, nos menciona ahí algo que hemos estado viendo en historia, que es la época de la Ilustración. Esta enciclopedia nació precisamente en esa época que se dio todo este movimiento de Ilustración, que bueno, haciendo un pequeño recordatorio de las clases de historia, dijimos que la Ilustración era una época en la que un grupo de gente llamados ilustradores pues se dio la tarea de ir con la gente y darles información verídica sobre las cosas que sucedían a su alrededor, darles armas o abrirles los ojos, decíamos, sobre lo que ellos conocen y que la iglesia les decía que era puramente religioso. Ellos llegaron y les dijeron: no es cierto, esto es un tema científico, mira, aquí está la información. Y aparte, bueno, de ahí nacieron enciclopedias y libros, porque todos estos libros, todas estas enciclopedias solamente eran accesibles para pues las personas con más poder, se puede decir, para las personas de la iglesia. Y eran solo ellos los que tenían esta información a su alcance. Llegaron los ilustradores y permitieron que toda la gente pudiera tener acceso a esta información. Y por lo mismo pues se fue ampliando sus conocimientos y su forma de pensar fue cambiando y demás. Entonces esas enciclopedias nacieron en esa época, en la época de la Ilustración, y fue dada a muchas personas que decidieron estudiarlas, decidieron tomar esos temas, investigar mucho más para ampliar la información que ya tenían. Ahora, las notas enciclopédicas son más que nada algunas informaciones en específico que nos van a ayudar a comprender mejor lo que nos está hablando. Y yo les decía en una ocasión que una nota enciclopédica es como si fuera un resumen de un tema que viene en una enciclopedia. Por ejemplo, si es una enciclopedia de matemáticas, sí te va a hablar de matemáticas, pero a lo mejor es una enciclopedia de matemáticas avanzadas, por ejemplo. No va a traer nada más, va a hablar de sumas, no va a hablar de restas, así como tal, sino te va a hablar de operaciones mucho más avanzadas. Y por ejemplo, si yo te
te digo que quiero que me hagas un resumen de qué son las raíces cuadradas, por ejemplo, pues puedes ir a una enciclopedia de matemáticas, buscar lo que es el tema de raíz cuadrada y hacer esa información más resumida para que tú puedas comprenderlo mejor, o si vas a exponerlo, para que puedas exponerlo mejor. Y estas notas enciclopédicas son como pequeños resúmenes que tú vas a hacer referente a la información que estás obteniendo de esa enciclopedia, y la puedes acompañar de imágenes, de gráficas. Nuevamente vamos a ocupar recursos gráficos para apoyar esa información. Es por eso, por ejemplo, que yo cada que les doy un apunte les pido una imagen, les pido un dibujo, que esos van a ser los recursos gráficos que ustedes van a tener en su libreta. Ustedes se pueden apoyar de esos dibujos porque a lo mejor no entienden lo que dice, lo que a lo mejor al momento de escribirlo y al momento de que lo explico, entienden lo que están escribiendo, entienden de qué trata el tema. Pero posteriormente, pues a lo mejor ya, no sé, estás en secundaria, ves tus libretas de 4º grado, ves el tema y no entiendes qué es lo que está diciendo. Tú ves el dibujo y dices, se refiere a la independencia de México, se refiere a algún tema de geografía que hemos estado viendo ahorita, la calidad de vida en México, etcétera. Para eso son los recursos gráficos. Ustedes ahorita, en lo que es en la exposición que están haciendo, muchos de ustedes posiblemente se apoyaron de una enciclopedia, ya sea de historia o ya sea incluso, no sé, de naturales, para realizar su exposición. Y si no lo han hecho, pueden hacerlo también. No todo es internet, chicos, porque a veces internet, pues el internet es tan grande que muchas veces trae información o incompleta o falsa. Entonces también hay que saber dónde buscar. Entonces vamos a seguir viendo este tema. Ya les dije, si ya lo vimos, lo estamos retomando, estamos repasando y recordando, porque incluso, pues ya ven, a mí se me olvida también. Entonces, por más a ustedes, lo vamos a estar viendo todavía esta semana, para que cualquier cosa, pues pues si pueden checar sus apuntes anteriores y me digan, Miss, nos falta ver este tema, con mucho gusto lo hacemos, ¿de acuerdo? Y si no, también de todos modos yo voy a checar los apuntes anteriores para ver qué fue lo que vimos, qué nos faltó, qué podemos ampliar, qué podemos agregar y qué podemos omitir, porque a lo mejor ya no es tan importante verlo, ya lo vimos, o retomarlo, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, vamos a trabajar. Les encargo mucho su exposición. Ahorita van a hacer lo que es su apunte y algunos ejercicios y nada más. Y bueno, su hoja inicial también. Y ya recuerden que estar trabajando de todos modos en su exposición, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar, chicos. Nos vemos al rato por Zoom y que tengan un bonito día.